Bueno, buenas tardes a todos. Mariela me presentó, yo soy médica emergentóloga. Actualmente trabajo en el servicio 107, en el Siempre, y la idea de estos minutos es poder charlar un poco de cómo podemos abordar a un paciente politraumatizado para, obviamente, mejorarle la morbimortalidad, que es lo más importante, ¿sí? Em, Me gustaría que si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, esto sea interactivo porque partimos de la base que ustedes son personal de salud y están trabajando, entonces la idea es que esto sea un ida y vuelta y que aprovechemos a sacarnos todas las dudas, ¿está? Porque, como siempre digo, tanto los que trabajamos como en el prehospitalario o los que estamos en servicios de emergencia, somos el primer eslabón en la atención de los pacientes críticos y obviamente lo que nosotros hagamos va a cambiar el pronóstico de ese paciente, ¿sí? Y la idea, en cuanto a la atención de toda la patología, pero más en el politraumatizado, es disminuir la morbimortalidad, ¿sí? No solo que los pacientes no fallezcan, sino que eh, mm, puedan retomar sus actividades diarias con la menor discapacidad posible, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a charlar, quizá es necesario definir qué es un paciente politraumatizado, porque a veces pasa que solicitamos ingreso a un hospital y, bueno, damos, supónganse, un diagnóstico traumatismo de tórax y capaz que piden más información y dicen que es un accidente de tránsito y ya le ponen el rótulo de politraumatizado. Y en realidad, si uno hace una revisión de la literatura, hay ya desde el vamos dificultades a la hora de definir qué es politraumatizado. Además, mi idea es integrar un poco principios de fisiología, ¿sí? Porque para poder abordar a los pacientes, y más que nada pacientes críticos en un sistema de emergencia, hay que siempre volver a las bases, fisiología, anatomía, y entender qué es lo que el organismo necesita para poder sobrevivir. Entonces, hay que repasar conceptos de ventilación y de intercambio gaseoso para obviamente poder eh, establecernos las banderas rojas cuando esa perfusión esté inadecuada o no sea la suficiente. Por otro lado, vamos a resaltar la importancia de la valoración primaria en paralelo con el tratamiento de aquellas cosas que vemos que no estén bien y si tenemos tiempo y el paciente lo permite, vamos a charlar cuando hacemos una revisión secundaria y de qué se compone, ¿ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si les digo politraumatizado, ¿cómo me lo definirían? ¿Qué me dicen? Porque yo digo que existen politraumatizados y polirraspados. Y ahí está nuestro examen físico, nuestro interrogatorio, lo que podemos ver del paciente para decir, bueno, este sí está politraumatizado y este no. Muchas veces la mayor parte de las cosas que vamos a ver, y gracias a Dios, son polirraspados, pero a veces nos toca atender politraumatizados. Y acá es, ¿cuál va a ser politraumatizado? Aquel que tenga lesiones graves, ¿sí? En más de una región corporal con impacto fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar alterada la oxigenación y la perfusión. ¿Está? Entonces, ese paciente tiene más riesgo de mortalidad. ¿Está claro? Solo veo a Carla, a ver cómo hago acá para ver más, porque me pongo nerviosa de no ver. Ahí vamos. Bien. Entonces, hay que saber que el trauma es la primera causa de muerte de población económicamente activa. Y acá tenemos un problema, ¿ok? Porque a los países de bajos y medianos ingresos es la principal causa de muerte. Y fíjense que de todos los traumatismos que hay en el mundo, el 90% se muere en países de medios y bajos ingresos. Y eso también tiene que ver un poco con todo lo que son políticas de prevención y mejoras en cuestiones de seguridad de los automóviles, ¿está? Medianos y bajos ingresos se van a morir por trauma, principalmente incidentes vehiculares, y los países de más altos ingresos eh, se mueren principalmente
por deportes de alto riesgo. ¿Pero por qué? Porque la gente tiene otra conciencia del uso del alcohol o de los tóxicos a la hora de manejar, la seguridad de los vehículos no es la misma, el estado de las carreteras tampoco se pueden comparar, entonces es algo complejo. Y para nosotros no solo va a significar que se muera población económicamente activa, sino que además la mayoría de la gente no regresa a su vida como era antes, siempre queda con alguna secuela. Entonces eso también tiene un impacto a posterior, ¿sí? Las causas de muerte que a nosotros nos tienen que quedar dando vuelta en la cabeza son básicamente tres, ¿sí? Que son el shock hipovolémico a la cabeza, es decir, sangrados, el trauma de cráneo grave y por último la obstrucción de la vía aérea y la falla respiratoria. Entonces, los que estamos en emergencias tenemos que tener el ojo muy afilado a signos clínicos como muy detallistas de que de shock hipovolémico, de traumatismo de cráneo grave y obviamente la obstrucción de la vía aérea que te va a llevar a la falla respiratoria. ¿Bien? Entonces, si uno piensa en fisiología, hay que recordar que, bueno, que para que el cuerpo se mantenga vivo, hay que producir energía. Y eso se hace a través del metabolismo aeróbico. Es decir, necesitamos oxígeno. Ahora, yo siempre digo que la naturaleza es sabia, porque si no tiene oxígeno, el cuerpo tiene mecanismos de compensación que son obviamente finitos en el tiempo, ¿no? Se agotan. Entonces, el cuerpo, sabiamente, si detecta alguna falla, va a tratar de suplir ese metabolismo aeróbico que no está teniendo para tratar de, como de perpetuarse hasta que reciba ayuda, ¿ok? Entonces, el cuerpo va a entrar en un equilibrio entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, ¿no? Si sensa una baja de oxígeno, va a equilibrar lo respiratorio y lo circulatorio para poder seguir generando energía, activando ¿qué? Un sistema de respaldo que es el metabolismo anaeróbico. ¿Es igual de efectivo? No, porque como no tiene oxígeno, por más de que nos permita seguir generando energía, esta va a ser de menor rendimiento y además van a generarse desechos que van a quedar dentro del cuerpo, ¿ok? Entonces, digamos que nos da un, ¿cómo sería? No me salen las palabras hoy. Nos da como un backup de tiempo, pero no nos podemos como quedar tranquilos con eso, sino que nuestro ojo tiene que afilarse a descubrir cuáles son esos pequeños detalles que me dicen a mí que, bueno, que el cuerpo ya puso su modo de ahorro de energía activado, ¿está? Y entonces ahí el tiempo que nosotros tenemos para intervenir es menor. Fíjense fisiológicamente que los órganos que más necesitan oxígeno, y obviamente que una vez que se active el metabolismo anaeróbico van a ser los primeros en sufrir, van a ser el corazón, el cerebro y el pulmón. Y vuelvo a lo mismo, en estos tres está la clave para que nosotros seamos personas vivas, ¿sí? Digamos. Entonces, fíjense que pasados los 6 minutos de hipoxia, se muere el cerebro, el corazón y el pulmón. Y se acabó la fisiología. Entonces, cuando digo que el cuerpo pone, que detecta una falla y se va a poner en ahorro de energía, es que va a empezar a restringirle el oxígeno a qué órganos. Y primero al músculo, al hueso y a la piel, que fíjense que son los que duran más, hasta 6 horas en hipoxia, después al riñón, al hígado o al sistema digestivo, y por último le va a sacar el oxígeno a la tríada corazón, cerebro, pulmón, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto? Y porque cuando empecemos a buscar signos clínicos, dependiendo del tiempo que lleve el paciente en el mecanismo compensatorio, es donde vamos a tener la mayor cantidad de datos a recabar. ¿Está? Que estas cosas las vamos a poder ver en el prehospitalario y no, ¿sí? Esto ya va a llevar un poco más de tiempo y quizá estos signos clínicos se ven más en la guardia del hospital o en una terapia intensiva cuando el paciente ya lleva su tiempo en metabolismo anaeróbico, ¿está?
Entonces, la supervivencia de nuestros pacientes, ¿de qué va a depender? De identificar y corregir, obviamente, esas condiciones que alteran la perfusión y la oxigenación de los tejidos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer o cómo nos va a hacer más sencillo este proceso? Sistematizarnos, poner prioridades. ¿Para qué? Para recolectar información y para resolver los problemas, ¿está? Si nosotros entendemos la fisiología y le damos prioridad a las cosas, bueno, perfecto, nosotros vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para mejorarle la perfusión, ¿sí? Ahora, si empezamos a desordenarnos y a perder el rumbo, ahí tenemos el problema. Bueno, ¿cuál es mi idea? Les propongo este caso clínico para charlar un poco y a medida vamos charlando, vamos repasando cuestiones de sistematización y quizá nos sacamos dudas entre todos, ¿sí? Así no estoy hablando yo sola y no es tan aburrido. Tenemos un paciente de 35 años que llega a cualquier guardia donde estén trabajando o si trabajan como a mí, que me toca ir a verlo a la calle, llego y veo que el paciente está inclinado hacia adelante, ¿ok? Sujetándose un trapo en el lado derecho del tórax. Cuando intentamos hablar con él para preguntarle qué le pasa, él trata de explicarnos, pero notamos que le cuesta respirar, que habla 5 o 6 palabras y tiene que frenar porque se cansa, ¿sí? Y nos explican que estaba ayudando a instalar unas varillas, se da vuelta y la varilla le corta el tórax, ¿sí? Fíjense, que le corta la camisa y le lastima el pecho. Entonces él ahí tiene puesto un trapo. Mientras él nos cuenta esto, alguien chusmea, ¿sí? Porque siempre somos muchos por lo general para atender a un paciente, uno le habla, el otro ya lo va mirando para ver si puede obtener más datos y vemos que tiene una laceración de 5 centímetros que sangra, por eso está el trapo ahí, ¿ok? Seguimos mirando y vemos que el paciente está diaforético con el pulso rápido, ¿sí? Y ahí está Mariela que ya para ganar tiempo oculta y se da cuenta que no entra el aire de la misma manera del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Qué está pasando? Neumotórax. ¡Zas! Neumotórax. ¿Quién da más? Me gusta ese pensamiento. Que puede ser también, si está con el ritmo cardíaco elevado, habría que ver, pero lo que pasa es que si está reciente la lesión, que tenga sangrado también, y sí, un neumotórax. Bien. O sea, Antonio va con que el paciente tiene un trauma de tórax que... ¿cómo está el paciente? ¿Te sentás o te volvés a tomar un mate o te quedás al lado del paciente, Antonio? No, no, conmigo solo no vale, tiene que ser con todos. ¡Ah! Y pero justo me aparecen en la pantalla Antonio y Mariela, o sea, me la agarro con ustedes ahora. A ver, ahí está No, el no, chat. no. No, es un paciente Desatura. que requiere Ah, intervención inmediata. ajá. Requiere intervención inmediata. Mariela escribe ¿desatura? No lo sé, Mariela. Se perdió, Gabriela, se perdió el saturómetro, no tiene pila. No sé dónde está el aparato. ¿Qué hacemos? Tenemos este paciente adelante nuestro. Ah, de la intervención. Si tiene una lesión, es primero tapar la lesión. Bueno, digamos que lo primero que hay que hacer es, si estamos con la ambulancia, es, bueno, rápido subirlo, pero en realidad para el traslado, el Ujú. orificio tiene que ser cubierto. E inclusive depende del tiempo que vayas a tardar hasta donde lo tenés que llevar de derivado, es permitir también que cuando produce la exhalación, permita salir el aire, pero no que permita entrar cuando aspira. Entonces, bueno, no sé cómo explicarlo, pero Mm. primero la rapidez con que puedas trasladarlo y después el tema es tapar el orificio de entrada, digamos, el contacto al exterior. Bien. Vamos encaminados por ahí. Ahí miro el chat y ahí, bueno, empiezan a poner las chicas, colocar oxígeno, colocar 2 accesos venosos periféricos, oxígeno, contener la hemorragia. Perfecto, o sea, estamos rumbeados. Ahora, olvidemos de lo que hay que hacer y tratemos de entender ABC. Muy bien. Tratemos de entender fisiológicamente qué le pasa a este paciente.
Porque siempre decimos que los que hacemos emergencias hacemos como el pensamiento inverso. Uno va a la sala de clínica médica, el paciente está acostado, se lo revisa, se lo interroga de pe a pa, pedimos estudios y después nos sentamos a pensar. ¿No es cierto? Acá no. Acá tenemos en contra el tiempo y el recurso. Entonces, nosotros tenemos que, con el interrogatorio y con el examen físico que estar haciendo, intentar de hacer una explicación fisiológica, porque probablemente sin estudios complementarios tenemos que llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ya llegar y ver un paciente que está sentado hacia adelante y se sujeta al pecho, ya acá se me tiene que prender una alarma que al señor le está costando respirar, ¿sí? Y más que cuando empieza a hablar conmigo, trata de explicarme, pero se queda sin aliento y le falta el aire, ¿no es cierto? Por lo tanto, es esperable que su frecuencia respiratoria esté aumentada, ¿no es cierto? Y no tomé ningún control, ¿eh? Es lo que mi cabeza está pensando. Entonces, su frecuencia respiratoria está aumentada. Ok. Alguien chusmeó y vio que tenía una laceración, ¿no es cierto? Gabriela pone falta de aire, puede estar entrando en shock. Ajá. Bueno, acá me va gustando. Está perfecto. Le falta el aire, le saco un trapo y tiene una herida de la que pierde sangre, ¿no es cierto? Y ustedes saben que si perdemos sangre, perdemos, como yo hablo, perdónenme, pero probable que no hable correctamente. Soy como más sencilla para hablar. Si pierdo sangre, pierdo transportadores de oxígeno, pierdo volumen, ¿está? Entonces, los carritos que llevan el oxígeno van a estar vacíos. Carritos vacíos que lleguen al pulmón no me va a servir para oxigenar al paciente. Entonces, que el paciente esté perdiendo sangre, fisiológicamente ya va en contra, ¿no es cierto? Está perdiendo transportadores de oxígeno. Y tiene coherencia porque está respirando más rápido, tiene dificultad para respirar, se cansa, tiene una posición anormal, ¿no es cierto? Y parece que el problema está en el tórax. Y si yo tengo que pensar que adentro del tórax está el pulmón, o sea, el problema no solo lo tiene porque está perdiendo sangre, sino porque puede tener un problema en el lugar donde se genera el intercambio gaseoso. ¿Estamos? ¿Tengo algún signo clínico que me permita a mí diferenciar o empezar a pensar dónde está el problema? Hemoneumo, inestable hemodinámicamente. Perfecto. Ya veo otras cosas. Está sudoroso. Si está sudoroso, eso es porque le falta volumen, ¿no es cierto? O sea que la cantidad de sangre que perdió es importante. Y a la vez, Mariela me había dicho que parece que si escucho los pulmones no están iguales. Entonces, hay un problema en el intercambio gaseoso, o sea, dentro del pulmón, que me está jorobando. Entonces, fíjense como algo que muchas veces parece simple, uno empieza a pensar desde otro lugar, esto que yo les explico, pensarlo fisiológicamente, y ya me están diciendo que puede tener un traumatismo, o sea, que tiene un traumatismo de tórax, pero que puede tener una lesión mortal, que la tengo que diagnosticar, porque puede ser un neumotórax abierto o puede ser un shock hipovolémico, o podría ser un neumotórax masivo. Y ustedes mismos me dijeron que es un paciente que está inestable, es un paciente grave. ¿Y tomaron algún signo vital? ¿Pusieron saturómetro? ¿Tienen algún número? No, ninguno. Solamente miraron al paciente. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora que te va a atender. Ya miré estas cosas y ya sé que no me puedo ir del lado del paciente, que está mal, ¿sí? Y lo que no tiene es tiempo. Entonces, ¿cómo empiezo a ordenar esto? Por eso acá viene el famoso ATLS o PHTLS. O sea, yo tengo que buscar una forma sistematizada que me permita ir apagando los incendios. ¿Sí? Hoy por hoy hablamos del XABCD. ¿Sí? Ya no empezamos más por la A, empezamos por la X, que es el control de las hemorragias exsanguinantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las tuberías se vacían, por más de que yo permeabilice la vía aérea, no tengo quien me transporte el oxígeno hasta el lugar donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es controlar la hemorragia. Por lo tanto, a este paciente el trapo que tiene en el pecho no se lo saco. ¿Está? Lo dejo ahí tapado conteniendo la hemorragia. Si no sangra más, listo. Ahora puedo pasar a la A, que va a ser
la apertura de la vía aérea y el control manual de la columna cervical, ¿sí? Y ahí lo que voy a hacer va a ser permeabilizar todo lo que es la vía aérea para que el aire pueda llegar al B, que es el pulmón, el lugar donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿ok? Ahora, ¿de qué me sirve a mí ordenarme así? Bueno, es que en mi cabeza ya se van a ordenar cuáles son las patologías mortales, es decir, aquellas cosas que no me van a dar tiempo a la hora de atender un politraumatizado. En la X, la hemorragia exsanguinante, ¿sí? Que ustedes saben que la hemorragia puede ser arterial, venosa o capilar. Claramente una hemorragia capilar no va a comprometer la vida del paciente, pero una hemorragia arterial o venosa, sí, y una más rápido que el otro, ¿no es cierto? Entonces, las hemorragias exsanguinantes van a ser las que controlamos desde el momento cero, son aquellas que veamos para afuera, o sea, todo lo que esté en contacto con el exterior, porque el paciente también puede tener hemorragias internas que obviamente nos va a costar más diagnosticar y que muchas veces son las que terminan cobrándole la vida al paciente, ¿está? Entonces, X, vamos a buscar hemorragias exsanguinantes. En la A, vamos a buscar obstrucciones de la vía aérea, aquello que no me permita que el aire llegue al pulmón. En la B vamos a buscar 5 patologías mortales, ya las vamos a repasar. La C, que es la parte circulatoria, básicamente es el shock hemorrágico, que dijimos que se llevaba casi el 40% de las muertes. Y en la D vamos a buscar la hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nosotros resolvemos cuando llega el paciente a nuestro shock room o al consultorio donde estemos de guardia. Si no tiene nada de eso, bueno, podemos respirar, ¿ok? Seguramente el paciente está enfermo, pero no grave que se nos va a morir en las próximas 2 horas, ¿está? Entonces eso nos da un poco de paz mental a nosotros para seguir ordenando y hacer las cosas de una manera prolija, ¿ok? Entonces, finalmente, estas letras lo único que hacen es disminuir la morbimortalidad, porque me ordenan a mí las acciones que debo hacer ante el paciente, ¿está? Recuerden que ahora está la X adelante y hablamos del control de la hemorragia exsanguinante. Esto ya se los dije, obviamente las hemorragias arteriales, venosas o capilares, las capilares no lo van a estabilizar, sí la arterial y sí la venosa. Muchachos, ¿cómo resolvemos esto con lo que tenemos en el hospitalito de Serri? No hay nadie, se fueron todos. Presión, primero. Si es arterial y tenés clampearlo. Y después Perfecto. presión. Presión directa, dice Antonio. ¿Alguien más? Se le pondría un apósito hasta detener y una vez que detenés el sangrado, vendás fuerte. Sí, perfecto. ¿Quién más? Colocar una vía. Acá una pregunta. ¿Colocar un acceso venoso va a detener la hemorragia? No. No, pero ya ha pasado la compresión. No, la va Bien, a pero parar. Va a reponer. ¿cómo? No, la va a parar. Va a reponer líquido. Si ya lo dijeron de hacer compresión en la herida. Bien, bueno. Estamos pensando, o sea, está bien no pude ver quién es la que habla, pero está bien el razonamiento, solo que no nos va a resolver la pérdida de sangre. Es más, hasta nos puede empeorar la pérdida de sangre. Entonces, ahí hay que tener como un asterisquito de cuidado, ¿está? ¿Qué otra? 4 mensajes, hipotenso. Comprimir la herida, dice Gabriela, reponer líquido, elevar el miembro. Ok. Bueno, maneras de controlar esto. Compresión directa y torniquete si es necesario. Ahí está. Compresión directa, ¿sí? Es lo primero que hay que hacer, una gasa, un apósito, lo que sea, y comprimen. Si sigue sangrando, no sacan la primera, ponen otra arriba y siguen apretando, ¿sí?
Si están ustedes solos y necesitan hacer otra cosa, ok, ponen el vendaje y hacen un vendaje compresivo, apretan vendando con una venda, ¿ok? Y si no, no hay que dudar, hay que tener torniquetes. El torniquete ya dejó de ser una mala palabra, ¿está? Todas las guardias deberían tener torniquetes, obviamente reconocidos, ¿sí? No torniquetes improvisados, sino torniquetes que cumplan las Homologados. normas. ¿Cómo? Gracias. Homologados. No me salen las palabras hoy. Exacto. Hay que tener torniquetes homologados para cohibir la hemorragia. ¿Sí? Es muy fácil de poner, no se pierde prácticamente tiempo. El único como requisito que hay que tener es ver a la hora que se lo ponen, ¿ok? Porque obviamente eso está generando presión, hace isquemia, ¿no es cierto? Pero me permite mantener las tuberías llenas. O sea, yo resuelvo que la hemoglobina se quede adentro de las tuberías para poder trasladar el oxígeno que el paciente necesita. Porque yo ya sé que si perdió sangre, así sea 10 centímetros cúbicos de sangre, ese paciente está en hipoxia. En una hipoxia que el cuerpo va a poder compensar. ¿Está? Existen en el mercado otros dispositivos. Fíjense, acá tienen los pouch del Combat Gauss o el Chitosan, que en realidad son gasas embebidas en compuestos químicos que lo que hacen es generar una reacción química para que se produzca la coagulación. Obviamente esto se diseñó para usar en el ámbito prehospitalario en la guerra, ¿está? No lo tenemos nosotros, pero no por eso no vamos a saber que existan. Y la otra cosa que podemos hacer, además de la presión directa, es si tenemos una herida que está en los miembros, ¿sí? En los brazos, en las piernas, que tiene una gran solución de continuidad, lo que podemos hacer es rellenar con gasas, fíjense cómo se muestra acá en la mano, donde se vea el vaso visible y se rellena eso, y una vez que se llegó a la misma altura que la piel, se pone un apósito y se hace compresión directa. Esto es lo que se conoce como un empaquetamiento de heridas, ¿sí? Claudia me pregunta, en este caso compresión, torniquete en el tórax. Bueno, no, hay lugares donde no se pueden poner los torniquetes, ¿sí? Los torniquetes los podemos poner en las extremidades o existen en el mercado torniquete de uniones, que es básicamente para poner en lo que es en las femorales o en la subclavia, ¿está? Pero bueno, tampoco están acá. Por ejemplo, en Bahía no hay de esos disponibles. Entonces, bueno, tenemos opciones, pero no muchas. Compresión directa, empaquetamiento de heridas o torniquetes, ¿sí? Nosotros en la ambulancia tenemos. Ah, dale, Clau, no preguntas, aclarás. Perfecto. Torniquete en el tórax, no. Lo mismo que empaquetar el tórax o el abdomen, tampoco, porque si no vamos a rellenar con gasas a lo pavo y no. Bien. Fíjense, acá tenemos un torniquete de extremidades y del otro lado un torniquete de uniones, que no es más ni menos que un cinturón pélvico, porque un torniquete de uniones nos sirve también a la hora de estabilizar una pelvis y viene con estos dispositivos que lo que hacen es cuando uno los inflan, es generar presión directa en los sitios de unión del miembro superior o del miembro inferior, donde el paciente lo requiera. Y así poder cohibir una hemorragia que no la podríamos solucionar con un torniquete de extremidades, ¿sí? Bien, ahora, ustedes ya me habían empezado a decir, bueno, listo, si perdió sangre, por más de que yo le haga la compresión, ¿sí? O trate de cohibir esa hemorragia, voy a tener que poner un acceso venoso, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la C. Pero antes de la C dijimos que después de la X seguía la A, que era la apertura de la vía aérea y el control cervical.
Entonces, si el paciente perdió sangre, va a tener menos hemoglobina, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito como que mejorar al 100% el resto de los parámetros. Entonces, necesito permeabilizar su vía aérea y sacar cualquier tipo de obstrucción para que el aire pueda llegar al pulmón de una manera segura. Y es por eso que hablamos de permeabilización de la vía aérea y control cervical. Acá no dice colocar un collar cervical, dice control cervical. ¿Está? Eso no es nada más ni nada menos que generar restricción del movimiento de la columna cervical con las manos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser entonces esos signos clínicos de una obstrucción de la vía aérea? Bueno, acá también hay que ordenarse. No solo van a ver que les voy a hablar del XABC, sino que siempre van a aparecer estos dibujitos, mirar, palpar y oír, que es parte del examen físico que hacemos los que trabajamos en emergencias sin usar números, sin usar saturómetro, sin usar tensiómetro, ¿sí? Lo que sí usamos, obviamente, es mucho el estetoscopio. ¿Qué vamos a buscar para obstrucción de las vías aéreas? Cuerpos extraños que estén en la orofaringe, que muchas veces son hasta los propios dientes del paciente o prótesis, ¿sí? Sangre, vómitos. También vamos a mirar a ver qué pasa con la estructura de la cara, porque si la cara pierde la estructura, o sea, hay fracturas faciales, eso nos va a generar algún tipo de obstrucción. Vamos a mirar también enfisema, porque no es normal que haya aire en la cara. El nivel de conciencia, y esto es importante porque sabemos que la principal causa de obstrucción de la vía aérea es la lengua. Ahí vamos, Antonio. Estamos en la A recién. Esto que vos me preguntaste, ¿cómo actúo si el paciente tiene desviación de la tráquea? Recién me voy a dar cuenta cuando evalúe la letra B, ¿ok? Y ahí vamos a ver cómo se resuelve. Estamos en la A. Estado de conciencia, obviamente esto le decía por la lengua, y si hace ruidos raros, porque ninguno de nosotros hace ruido si estamos bien para respirar. O sea, que sea gorgoteos, ronquidos, eso no está bien y estamos ante una obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? El paciente en nuestro caso, ¿tiene obstruida la vía aérea? No. No, perfecto, con seguridad. No, no la tiene, está hablando con nosotros. Entonces parece que el pasaje del aire está conservado. ¿Puedo hacer algo yo para mejorar esto? O les pregunto, ¿el paciente en este caso requiere de algo para mejorar esto? Marilyn dice oxígeno. Perfecto. Parece que el camino, digamos, está despejado. Lo único que yo puedo hacer para mejorarlo un poco es colocar oxígeno. Oxígeno con máscara de reservorio, ¿ok? A 15 litros. Nada de poner canula nasal. Máscara de reservorio, ¿sí? ¿Por qué esto? Siempre nosotros en la emergencia vamos a pensar que al paciente le está pasando lo peor. Y si no lo requiere, después tenemos tiempo para bajar. Ahora, si ponemos una cánula nasal y nos ponemos a hacer otras cosas y después nunca volvemos a mirar o a rechequear si eso estaba bien o no, lo que hicimos con ese paciente fue perder tiempo. Y obviamente vamos a estar corriendo todo de atrás, ¿sí? Entonces, ponemos oxígeno porque el paciente le estoy haciendo una valoración primaria, máscara de reservorio. Una vez que yo descarte las patologías que amenazan la vida, si no lo necesita, se lo saco. ¿Bien? Bueno, acá que estamos haciendo la valoración primaria, ustedes ya me habían dicho, pucha, que el paciente no se veía bien, ¿no? Una posición anormal, el pulso estaba rápido, estaba sudoroso, esto no está bien. Entonces, además de empezar a buscar signos clínicos, ya, por más de que este paciente ahora la vía aérea la tenga permeable, yo me tengo que preparar a que esto sea una catástrofe. Entonces, durante la valoración primaria, no solo se buscan las amenazas para la vida que tiene el paciente, sino que uno ya empieza a mirar cuestiones de
que me van a complicar a mí tratarle la vía aérea al paciente. Entonces tenemos dos reglas mnemotécnicas, que son la de Lemon y la de Heaven, que uno cuando mira al paciente y lo revisa, ya empieza a ver si ese paciente va a tener una vía aérea difícil o no, ¿sí? La regla del limón, ¿qué me dice? Que tengo que mirar. ¿Qué voy a mirar? Básicamente cómo tiene la cavidad oral, si tiene vómito, sangre, dientes, ¿sí? Además, me va a hacer evaluar el 332, es decir, voy a ver cuánto el paciente puede abrir la boca y la distancia al hueso ioides. También se describe evaluar el Malampati, pero en realidad para evaluar el Malampati el paciente tiene que estar despierto y sentado, entonces esto es poco probable que nosotros lo hagamos. Vamos a buscar obstrucciones, ¿sí? Acuérdense, la lengua, vómitos, sangre. Y otra cuestión que miramos es el cuello. Si el cuello es corto, si es ancho, si tiene o no tiene colocado el collar cervical. Porque todas estas cosas son predictores de vía aérea difícil, ¿sí? Fíjense acá, la imagen les muestra cómo se evalúa el 332. ¿Esto para qué lo hacemos? Y porque ya nos estamos preparando en caso de que, si nuestro paciente se complicase, es cuán difícil me va a ser a mí manejar la vía aérea. ¿Está? Obviamente uno adquiere más entrenamiento y más experiencia y ve pacientes, ya se va poniendo más pillo como para hacerlo todo en simultáneo, ¿sí? A veces, al principio, nos cuesta y es probable que nos olvidemos del limón y de Heaven y nos enfoquemos solamente en la valoración primaria, ¿está? Fíjense, Malampati, en el Malampati 1 o en el Malampati 2 es mucho más fácil, va a ser mucho más fácil realizar la laringoscopía y la intubación que si tenemos un 3 o un 4. Fíjense cómo se va modificando lo que yo puedo ver de la úvula o de los pilares. Bien, la regla de Heaven, ¿qué me dice? Bueno, ¿cuáles van a ser una vía aérea difícil? Pacientes que ya estén en hipoxemia, o sea que un paciente que tiene exsanguinación, o sea que está perdiendo sangre, va a estar en hipoxemia. Los extremos de la vida, pediátricos y gerontes, va a ser difícil, ¿sí? Cuestiones anatómicas, como la poca apertura bucal o no se me ocurre ahora, la macroglosia, que falten piezas dentales, ¿sí? Todo esto me va a complicar a la hora de manejar la vía aérea, vómitos o sangre, ni hablar, y nuevamente las características del cuello, ¿sí? Básicamente estas reglas son mnemotecnias que tenemos que tener en la cabeza para saber que la cosa se nos puede poner peluda. ¿Cómo podemos resolver una obstrucción de la vía aérea entonces? Bueno, acá ustedes me van a decir fácil. Tenemos dispositivos básicos y dispositivos avanzados, ¿no es cierto? ¿Tienen algún tipo de dispositivo para manejar la vía aérea en el lugar donde trabajan? Cánula de Mayo, Cánula de Mayo. Muy bien. Ambú, Perfecto. ¿Algo y más? el laringo y la cánula, Tubos. el tubo, ¿lo troqué? Máscaras laringeas no tienen. En White había una sola. Ok. En Bueno, Cerri sí hay. el Cerrial. Bueno, perfecto. Fíjense cómo cambia. Siempre que manejemos la vía aérea tenemos que empezar desde lo más básico a lo más avanzado. ¿Para qué? Para no quemar etapas y ir teniendo otros planes en caso de que no se pueda resolver. Cabildo sí tiene máscaras laringeas. Perfecto. Fíjense cómo una mala posición del paciente va a obstruir la vía aérea. En cambio, si yo permeabilizo con la maniobra de tracción mandibular, fíjense cómo se abre la vía aérea. Entonces, a veces quizá no necesitemos de dispositivos, sino que de una buena tracción mandibular. Obviamente con control cervical, ¿sí? No hay que hiperextender el cuello. Solamente lo que vamos a hacer es vamos a como subluxar la mandíbula hacia adelante para poder despegar la base de la lengua. Ahora, esto no resuelve el problema, ahí sí voy a tener métodos básicos como las cánulas oro o las cánulas naso.
dependiendo del estado de conciencia del paciente, es si elijo una o la otra, ¿ok? Y estos dispositivos lo que hacen va a ser permeabilizar la vía aérea hasta la faringe, ¿ok? Entonces, una vez que yo, digamos, limpie el camino, siempre voy a necesitar colocar oxígeno suplementario, que en este caso puede ser con un BBM, ¿sí? Ahora, si con esos métodos no nos alcanza, que son los métodos básicos, vamos a ir a dispositivos avanzados. Fíjense, acá tienen lo que son distintos dispositivos supraglóticos. El Convitub y el tubo laringio fueron los primeros que salieron. Estos prácticamente ya es difícil de verlos. Y el 3 y el 4 son máscaras laringeas comunes, y iGel, que son unas máscaras más modernas, que lo que evitan, digamos, es el inflado del balón. Entonces las pensaron más para el uso prehospitalario. Ahora, estos siguen siendo dispositivos supraglóticos, es decir, ya van a despejar la vía aérea hasta arriba de la glotis, que si bien son dispositivos avanzados, no son una vía aérea definitiva, ¿ok? Fíjense la diferencia entre colocar un dispositivo supraglótico, ¿ok? Y poner un tubo adentro de la tráquea, que es el dibujito de la derecha. En este caso, si el paciente está intubado, tiene una vía aérea definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente vomita, no se va a broncoaspirar. En cambio, si tienen colocado un dispositivo supraglótico, no está aislada la vía aérea. Si vomita, se broncoaspira, ¿sí? En los dos métodos, una vez que yo coloco el dispositivo, tengo que seguir manejando al paciente con BBM, ¿sí? Conectado a 15 litros. ¿Estamos? Entonces, fíjense ya en la A, no solo vamos a permeabilizar la vía aérea, sino también que vamos a darle oxígeno concentrado al paciente para asegurarnos que los transportadores se saturen de oxígeno para poder llegar al pulmón, ¿sí? ¿Vamos bien? Ujú. Perfecto. Entonces, resolvimos la X, resolvimos la A, llegamos al lugar clave de la ventilación, ¿no? Es decir, llegamos al lugar donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, si miramos el dibujo, permeabilizamos la vía aérea, el aire entró, llegó al pulmón, acá en la membrana alveolo-capilar tenemos que hacer el intercambio oxígeno-CO2. Entonces, si no tengo hemorragias exsanguinantes o las solucioné la permeabilidad de la vía aérea, tengo que ir a buscar un problema en la membrana alveolo-capilar. Y entonces, acá tengo que pensar en las 5 patologías mortales del tórax, que son 2 de aire, 2 de sangre y 1 de hueso. Estas 5 patologías se descartan en la revisión primaria, ¿sí? Mientras yo estoy buscando cuál de estas tiene, mi objetivo, ¿qué va a tener que ser? Aportarle oxígeno suplementario a un paciente para mantener una saturación por arriba de 94. Si es que tengo saturómetro, anda y todo va bien. Si no, le pongo oxígeno suplementario y después vemos los números. Y lo que hay que pensar es que a veces el paciente... en algunos pacientes voy a... ay, se me van los... Voy a apoyar la ventilación y en otros voy a asistir la ventilación, que no es lo mismo, ¿sí? Porque si el paciente está... cuando el paciente cambia su frecuencia respiratoria, el volumen se modifica, el volumen de aire que ingresa al pulmón se modifica. Entonces, muchas veces, por más de que el paciente esté respirando, si respira muy rápido, yo voy a tener que asistirlo a ese paciente, ¿sí? ¿Y qué digo con esto? Si el paciente respira por menor a 10 o por arriba de 30, voy a tener que hacer algo para controlar la cantidad de oxígeno que llega al pulmón, porque tanto que respire muy lento, que respire muy rápido, me va a traer problemas de volumen, ¿está? Entonces ahí voy a tener que tomar una decisión de cómo manejo al paciente. Y vuelvo a lo mismo.
Yo, en ese momento que llegué a la B, voy a tener que mirar, palpar y escuchar, porque tengo que diagnosticar esas 5 lesiones mortales. Entonces, ¿qué voy a empezar a ver? Voy a empezar a ver la frecuencia, o sea, la velocidad a la que respira, si es rápida o lenta, si usa músculos accesorios, si tiene una posición anormal, como esa posición de trípode que tenía mi paciente, si el lado derecho y el izquierdo están iguales, ¿sí? Si veo colores raros, porque obviamente si hay cianosis, la cianosis es un signo de hipoxia, ¿sí? Ausculto, a veces no es muy difícil ponerle el nombre y el apellido del ruido que yo estoy escuchando. No importa, no se desesperen, comparen si el aire entra igual de los dos lados. Y eso ya va a ser un montón. Si entra el aire de los dos lados, y bueno, parecería que los pulmones están bien. Ahora, si hay diferencia, es probable que haya algún defecto en ese pulmón que se escucha diferente, ¿sí? Buscar respiración paradojal, es decir, que haya alguna parte del tórax que vaya asincrónica respecto del conjunto. Y también es importante buscar signos, fíjense ya acá cómo nos empezamos a pasar a la letra C, signos de la circulación, ¿sí? Vamos a buscar qué pasa con el pulso, si el paciente está sudoroso o no. Obviamente la frialdad, que como ustedes saben es un signo de shock, y la ingurgitación yugular. Acá ya se me empiezan a mezclar la B y la C, y tiene una cuestión lógica, porque adentro del tórax, si ustedes piensan en la anatomía, convive el aparato ventilatorio, o sea, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. Entonces, a veces es muy difícil separar los tantos. Bien, entonces, 5 cosas a descartar. Vamos a empezar por las 2 de aire. Fíjense, acá podemos ver la anatomía. ¿Qué pasó acá? Acá está un poco el problema que decía Antonio, ¿no? Algo hizo que el pulmón se perforara, entonces el aire, cada vez que el paciente respira, entra por la tráquea y como el pulmón del lado izquierdo está pinchado, se queda atrapado en la pleura, ¿no es cierto? Ustedes saben que el pulmón tiene una pleura parietal y una pleura visceral. Se rompió la pleura visceral y el aire queda atrapado en la pleura parietal. Ahora, el paciente respira, el aire pasa. Este aire que entró y que se fue a la pleura no hace el intercambio gaseoso. Entonces, fíjense, esto explica por qué el paciente respira más rápido, por qué tiene un tórax asimétrico, por qué se ausculto los dos pulmones no se escuchan iguales, por qué puede tener cianosis, ¿sí? Y este aire, como quedó ahí en la pleura, obviamente no va a poder exhalarse, va a quedar atrapado ahí. Entonces, a medida se junte más y más y más aire, va a empezar a desplazar a nuestro aparato circulatorio. Y acá vamos a empezar a tener problemas ¿dónde? Y en la bomba. Va a empezar a estar taquicárdico, como se va a aplastar, voy a ver la ingurgitación yugular y obviamente como últimos signos está la desviación de la tráquea. Uno no tiene que buscar la desviación de la tráquea para hacer el diagnóstico de un neumotórax. Atención. O sea, antes hay un montón de signos clínicos que ya me estaban avisando que el paciente tenía un neumotórax. Atención, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si llego a este punto y me doy cuenta que mi paciente tiene un neumotórax? Atención, es sacar el aire que está acá. ¿Y eso cómo lo hago? Descomprimiendo el tórax, ¿sí? Hay 2 lugares. Segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, versus el quinto de la línea axilar anterior. Se puede usar en cualquiera de los dos. Hay que tener en cuenta que el quinto espacio intercostal tiene más tasa de éxito y obviamente menos chances de complicaciones, ¿sí? Y acá ninguno de nosotros tenemos agujas de compresión, lo hacemos con un Avocat, que habitualmente es el más corto y grueso que tenemos, y siempre, la mayoría de las veces, vamos al segundo espacio intercostal. Y tenemos que recordar que quizá nosotros hicimos el procedimiento de descomprimir, pero el Avocat no llegó a perforar la pleura y entonces no vamos a resolver el problema. Fíjense qué largos que son los dispositivos de descompresión de neumotórax. Entonces, a veces, por más de que nosotros digamos,
bueno, descomprimí y el paciente no mejora, quizá es porque el Avocat que yo estoy usando no llegó al espacio y es mejor hacerlo en el quinto espacio intercostal de la línea axilar anterior, ¿sí? Bien. Eso es si el paciente tiene un neumotórax a tensión. Ahora, la otra es que el paciente tenga un neumotórax abierto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? El paciente tiene una lesión en la piel del tórax que hace que al aire le guste más entrar por este orificio porque le genera menos resistencia que por dentro de la tráquea, ¿no? Entonces, el aire entra por acá, estamos en la misma, queda atrapado entre ambas pleuras y no genera el intercambio gaseoso. Entonces, va a estar taquipneico, va a tener una posición anormal, va a estar asimétrico. Si yo oculto, la entrada de aire va a ser diferente. Pero hay una cosa clave acá que me permite diferenciar el neumotórax abierto del neumotórax a tensión. Es que el neumotórax abierto sí o sí tiene que tener una lesión en la pared torácica, que me va a hacer la diferencia. Acá que Gabriela y sabés del lado derecho o izquierdo, perdón, se hace por delante. Gaby, no entendí lo que me querés preguntar. Bueno, ahí espero que me lo pongas o abrí el micrófono y me preguntás, no tengo problema. Por delante se punza, sí. Vos podés punzar en el segundo espacio, lo que pasa es que acá podemos perforar vasos importantes y además tiene menos tasa de éxito por esto que te decía, que nosotros usamos Avocat, que son más cortos que el dispositivo que está diseñado y homologado para drenar el tórax y que hay que tener en cuenta también si el paciente es obeso o tiene mucha mama, vamos a tener mayor trayecto hasta llegar a la pleura y es probable que no nos alcance la boca. Por eso es mejor siempre ir al quinto de la línea axilar anterior. Pero bueno, si lo pinchaste adelante no está mal, está bien igual. Segundo espacio anterior o quinto del costado. Bien. Entonces, diferencia para las de aire, una va a tener una lesión en el tórax que la otra no. Y entonces, ¿cómo hago yo para que el aire deje de entrar por este agujero que le gusta más y vaya a la tráquea? Como decía Antonio, tengo que tapar ese agujero, ¿sí? Para esto hay parches, o bien podemos agarrar una gasa o lo que haya, un pedazo de papel, nylon, no sé, y lo tapamos, pegamos 3 de los 4 lados, ¿sí? Y hacemos lo que conocemos como parche oclusivo. Bueno, pasemos a las de sangre. Acá el problema va a ser que se me está acumulando sangre en el tórax. Y tenemos dos, hemotórax masivo, ¿sí? Que es este el caso. Fíjense cómo hay por algún desgarro vascular, el aire se empieza a juntar en el pulmón, ¿sí? Fíjense que acá las pleuras están pegaditas, están juntitas. Acá el problema está entre el pulmón y la pleura visceral que lo contiene. Se empieza a juntar sangre, ¿sí? ¿Al paciente le va a costar respirar? Sí. Quizá no esté tan asimétrico como en las patologías de aire, pero si ausculto va a ser distinto, ¿sí? No va a estar simétrico de los dos lados. Y como está perdiendo sangre, es probable que este paciente tenga mucho compromiso hemodinámico, porque las tuberías se le están vaciando. Entonces va a estar taquicárdico, va a tener el pulso débil, va a estar frío, sudoroso, va a tener cianosis, ¿sí? Porque obviamente está en hipoxia. ¿Puedo solucionar este problema yo? No, porque lo que hay que hacer es sacar esta sangre. Y para eso hay que colocar un tubo de drenamiento pleural que habitualmente lo pone el cirujano, ¿sí? Entonces, esta resolución necesito de ayuda, ¿ok?
Bien, y la otra de sangre es el taponamiento cardíaco. Se rompe un vaso del corazón y la sangre se va a contener entre el pericardio. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sangre que está acá empieza a comprimir la función normal del corazón. Y entonces, algo que me va a permitir diferenciar el taponamiento cardíaco del resto de las patologías del pulmón es que cuando yo ausculte, los dos pulmones van a estar iguales. La entrada de aire va a ser simétrica en los dos lados. Y el paciente sí va a estar taquicárdico, sudoroso, con el pulso débil, va a tener ingurgitación yugular, ¿sí? Pero los pulmones son los que están sanos en este caso. Esto tampoco se puede resolver porque a ciegas, digamos, lo que hay que hacer es una pericardiocentesis que hoy por hoy ya se hace guiada por ecografía, no se hace más a ciegas, ¿sí? Por el riesgo que conlleva. Y en la última patología, que es la de huesos, el bolil costal o tórax inestable. Fíjense que se produce un intercambio de energía tan grande en el tórax que se fracturan arcos costales consecutivos en dos lugares y se hace como una ventanita, digo yo, y se hace una respiración paradojal. Ahora, si el trauma tiene tanta fuerza para fracturar tantos huesos, el pulmón que esté debajo está machucado. Entonces, esos alvéolos que están en la zona donde fue el impacto están llenos de sangre y por lo tanto el paciente va a tener una contusión pulmonar. Perfecto. Y contusión pulmonar en un tórax inestable es una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ok? Entonces uno en este paciente sabe que va a ser el diestrés respiratorio y que va a tener que terminar manejando la vía aérea. ¿Tengo que hacer algo acá? ¿Tengo que poner una bolsa de arena para que no se le mueva ese pedazo del tórax? No. A este paciente hay que darle confort, tranquilizarlo, sacarle el dolor y probablemente, como dice acá su compañero, va a terminar ventilado en la terapia intensiva, ¿sí? No podemos hacer muchas cosas nosotros. Solo esto que les decía, analgesia y posición de confort, ¿sí? Bueno, resolvimos la B. O sea que ahora tenemos XA, B, pasemos a la C. Sabemos que el sistema circulatorio se encarga de la perfusión y los más importantes iban a ser cerebro, pulmón y corazón, ¿sí? Acá lo que tenemos que repasar es que nosotros tenemos el 7% de nuestro peso es la volemia, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo perder medio litro de sangre a perder, obviamente, 2 litros. Y este dibujo me parece re gráfico para poder entender qué es lo que le pasa al cuerpo. Nosotros, cuatro clases de shock, ¿no? Ahora ya no se escucha tanto, pero antes se esperaba decir que el paciente está hipotenso para decir que está en shock. Y ya eso ya está comprobado que quedó obsoleto. Hay signos clínicos precoces que hablan que el paciente está en shock, ¿sí? Y que tenemos que aprender a tener en cuenta, ¿ok? Porque fíjense, si pensamos en las botellas, recién cuando estamos en una hemorragia clase 3, empieza a haber modificaciones de la tensión arterial. Entonces, por eso ya no hablamos de la hipotensión como signo para hacer el diagnóstico de shock. Como les decía hoy que el cuerpo es sabio, uno va a donar sangre, se saca, supónganse, medio litro. Entonces estaríamos en un shock hipovolémico grado 1 y andamos tranquilos por la vida. Solamente después de que donamos sangre, alguien nos dice, bueno, toma más líquido, descansa, no hagas actividad física, ¿no? ¿Por qué? Porque el mecanismo compensatorio del cuerpo puede sostener un shock hipovolémico grado 1. Ahora, a medida que esa pérdida de sangre va aumentando, los signos clínicos van a ir empeorando y se va a hacer no sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos o cuando vamos a evaluar la circulación, ¿qué vamos a evaluar? Frecuencia cardíaca, si está rápida o está lenta, cómo son las características del pulso, el relleno capilar, y esto es muy importante, y se lo robamos a los pediatras, porque el relleno capilar consiste en apretar los capilares sanguíneos y ver cuánto tiempo tarda en volver a ponerse coloradita la piel. Y acá volvemos al principio de la clase, la piel
era el órgano que más tiempo duraba en hipoxia, hasta 6 horas. Entonces, fíjense cómo evaluar el relleno capilar a mí me va a estar hablando de cómo está la parte fisiológica del paciente, ¿sí? Si ya estoy teniendo que tarda en volverse a perfundir la piel, este paciente activó mecanismos compensatorios, ¿sí? Entonces, ojo, tengo que estar ahí firme buscando qué es lo que le está pasando. Otros signos clínicos que me hablan de la circulación son la temperatura y el color de la piel, ¿sí? Muy importantes a la hora de mirar o de buscar en una valoración primaria. ¿Cuál es el objetivo que vamos a querer con este paciente? Recuperar el pulso radial. ¿Por qué? Porque yo sé que si recupero pulso radial, al menos tengo una sistólica de 90 y con eso garantizo perfusión cerebral, ¿sí? Fíjense que sigo sin hablar de números acá. Y acá hay un gran cambio. Antes nos decían, bueno, listo, 2 accesos venosos cortos y gruesos y 2 litros. ¿Ok? Hoy ya sabemos que no somos tan agresivos a la hora de indicar litros, solución fisiológica, porque el paciente está perdiendo sangre, entonces lo que hay que reponer es sangre, ¿sí? Como eso no está disponible en todos los lugares y a veces tarda en llegar y lo que sea, yo tengo la opción, todos lo hacemos, como reanimación inicial o estabilización inicial, colocar solución salina. Ahora lo hacemos de manera medida, en pequeños bolos, hasta recuperar el pulso radial, porque sé que lo que el paciente necesita es sangre y no sal, que es la solución fisiológica, ¿está? Y además, cuanto más solución fisiológica ponen, lo que yo hago es empezar a favorecer lo que antes conocíamos como la tríada de la muerte. Empiezo a obtener dilución, hipotermia, porque el suero que le pongo pocas veces está caliente, y eso me empeora la coagulopatía, que por sí la va a tener el paciente por ser un paciente crítico y haber estado en hipoxemia. ¿Está? Ahora, si yo las hemorragias exsanguinantes las controlé y no están afuera, ¿por qué mi paciente tiene tanto compromiso hemodinámico? Bueno, está perdiendo la sangre en algún lado. Y acá, a modo de recordatorio, pensar que la pelvis puede contener hasta 2,5 litros, el tórax 1,5 litros, 2, y el fémur 1 litro por cada fémur. Entonces, si el paciente tiene signos de shock hipovolémico y la sangre no está afuera, está dentro. ¿Dónde? En la pelvis, en el tórax o en el fémur, ¿sí? Para resolver este problema lo que voy a hacer es colocar un acceso venoso, el que pueda poner, ¿sí? Porque obviamente si el paciente está en shock hipovolémico va a estar con vasoconstricción, entonces va a ser difícil colocar un acceso venoso periférico, y entonces si no puedo poner un 14, bueno, capaz que un 18 está bien. Y necesito poner 2,14, y no necesitamos pasar 2 litros de líquido. Si ustedes tienen la posibilidad de mirar los ABOC atrás, dice la velocidad de infusión que te permite cada catéter. No me lo acuerdo ahora, pero creo que en un minuto vos con un ABOCAT 14 pasás 200 mililitros. O sea que si yo puedo poner un ABOCAT 14, en 2 minutos le paso un Baxter. 2 minutos y medio paso un Baxter, que son 500, ¿sí? Y estas también son las pequeñas cosas que empezamos a ver y empezamos a pensar, ¿no? Porque, como siempre decimos, nosotros hablamos de principio versus preferencia. O sea, yo sé lo que quiero lograr en el paciente y tengo que elegir cuál es la mejor opción disponible para llegar a ese objetivo. No tenemos que actuar como burros y a todos los pacientes hacerlo lo mismo porque no va a funcionar eso, ¿sí? Entonces, insisto en hacer este ejercicio de pensar la fisiología que tiene alterada al paciente para ir a buscar su mejor solución. Y si no podemos poner un acceso venoso periférico, recordemos que si bien son muy usados en pediatría, también tenemos la posibilidad de poner un acceso venoso, un acceso intraóseo. Obviamente que hay dispositivos para eso, como es el VIG o como es el taladro, que estos
no, al menos hablando en la ambulancia, yo no los tengo. Lo único que tengo son Avocat e intento poner un acceso intraóseo con un Avocat, que es más difícil, pero no es imposible. O muchas veces lo que tenemos en las guardias que nos puede ayudar un poco más son los que se usan para la punción de médula ósea. Eso hace un poco más fácil el procedimiento. Pero bueno, sería de buena práctica si se puede gestionar que todos los lugares al menos tengamos estos dispositivos BIG, que son muy sencillos porque uno saca la traba, lo apoya, aprieta y solo se clava. Pero bueno, no siempre se puede. Y otra cosa que podemos usar para estabilizar la circulación, recordemos, es el uso de ácido tranexámico, ¿sí? Que antes se infundía 1 gramo diluido en 200, 300 mililitros a pasar en 10 minutos y después hacíamos una infusión de otro gramo durante 8 horas. Ahora también se habla de que se pueden hacer los 2 gramos de una, obviamente diluidos, y en unos 15 a 20 minutos, con la precaución de acordarnos que puede generar hipotensión arterial, ¿sí? Y otra perlita más para tener en cuenta es si nuestro paciente tiene signos de shock hipovolémico y la sangre no está fuera y sabemos que la pelvis pierde 2,5 litros, lo que podemos hacer es estabilizar la pelvis con el cinturón pélvico o, en su defecto, tenemos una sábana, ponemos una sábana y tratamos de fijar la pelvis. Fijar la pelvis no es nada más ni nada menos que se quede quieta, no necesito cerrarla, sino solo que evitar el movimiento para que siga acumulándose sangre, ¿está? Bien, pensamos entonces, X, A, B, C, sigue la D, y que es el déficit neurológico, ¿está? Lo importante acá, cuando pensamos, es repasar la fisiología, otra vez. Fíjense, ustedes saben que el sistema nervioso central está dentro de una cavidad rígida, ¿sí? Que es el hueso, y que obviamente después de que haya un trauma se va a generar un aumento de la presión intracraneana, que puede ser compensado o no. Si no es compensado, el cuerpo va a empezar a tener menor perfusión cerebral, va a entrar en isquemia, hipoxia, va a generar más edema y lo que va a terminar sucediendo es que aparece la hipertensión endocraniana, que es nuestra amenaza para la vida cuando hablamos del sistema nervioso central, ¿sí? Que son lo que vamos a tener que ir a buscar, los signos clínicos que hay que buscar en una valoración primaria. ¿Cuáles son? Obviamente, mirar el nivel de conciencia del paciente, ver la posición de su cuerpo, eso nos va a dar mucha información, mirar las pupilas, ver si tiene o no dolor en la columna cervical, buscar parestesias, plejías, priapismo, bradicardia, ¿ok? O alteración del patrón respiratorio, vómitos. Todas esas cosas van a ser como pequeñas banderas rojas de que puede tener una amenaza para la vida en la letra D, ¿ok? En este momento no tenemos mucho para hacer, porque obviamente esto lo va a resolver el neurocirujano, pero sí nosotros podemos como mejorar la cancha pensando en, otra vez, en mantener constantes fisiológicas en valores normales, ¿sí? Acá hay un repaso de la escala de coma de Glasgow que es importante que la sepamos y es importante recordar que cuando nosotros hacemos la valoración primaria de un paciente que no resolvimos ni la X ni la A, es probable que ese Glasgow que pudimos calcular en el instante, no sé, al minuto de que llegamos, no sea el mismo que el que después de que le pusimos oxígeno al paciente y le permeabilizamos la vía aérea, ¿está? Entonces, esto refuerza de que muchas veces a nosotros no nos interesan los números del paciente, sino qué va pasando con la tendencia, ¿sí? ¿Qué pasa fisiológicamente con ese paciente? Y vamos haciendo como un continuo, y no le damos tanta importancia a valores.
¿Qué podemos hacer para el déficit neurológico? Bueno, antes era tabla y collar a todo. De hecho, nos bajábamos de la ambulancia con tabla y collar. Hoy ya hablamos de que la restricción del movimiento espinal es selectiva y cada vez se usa menos porque, como todo avanza, ya la tabla rígida no es el método para estabilizar la columna cervical. Hoy se están usando colchones de vacío. Y esto que les decía, que no es para todos, sino que empezamos a usar lo que son los criterios Nexus. Y recién pensamos si el paciente requiere restricción del movimiento cervical una vez que tengo estabilizada la X, la A, la B, la C. Recién ahí pienso, a este collar, a este paciente le tengo que poner tabla y collar, porque obviamente la tabla y el collar no le van a salvar la vida, no le van a mejorar ni la oxigenación ni la perfusión. Al contrario, la van a empeorar, porque yo voy a poner a un paciente en posición supina, que lo voy a atar a una tabla y que le voy a controlar el movimiento de la expansión del tórax. Si lo pongo boca para arriba, probablemente la presión de la cavidad abdominal se traslade a la cavidad torácica y eso me empeore la ventilación. Como si no posiciono bien la cabeza, voy a estar obstruyendo la vía aérea, voy a estar, por poner el collar, aumentando la hipertensión endocraniana, y si el paciente tenía trauma de cráneo, o sea, entro en un círculo vicioso de que desorganizo fisiológicamente al paciente. Entonces, cuando llego a la D, descarté o estabilicé, digamos, todas las variables que están a mi alcance, pienso si le pongo o no le pongo la tabla de collar utilizando los criterios Nexus, ¿sí? Que básicamente chequeo 5 cosas, como son el dolor a la palpación de la columna cervical, si tiene o no tiene foco neurológico y tengo que garantizar que el paciente sea 100% confiable en ese interrogatorio. Entonces, que no esté intoxicado, que no tenga alteración de conciencia o alguna discapacidad que me permita a mí comunicarme de forma efectiva con él. Y por último, que me esté prestando atención, que no tenga ninguna lesión distractora. Si no tiene nada de esto, o sea, tranquilo muchachos, no tiene por qué restringírsele el movimiento de la columna cervical, ¿sí? Y ponerlo en tabla rígida tampoco. Esto es algo de lo que más nos cuesta, pero bueno, poco a poco vamos logrando cambiar el paradigma, ¿está? Entonces, cuando hacemos una valoración primaria, nuestro objetivo es buscar amenazas para la vida. Es decir, vamos a buscar hemorragias exsanguinantes, obstrucción de la vía aérea, 2 de sangre, 2 de aire y 1 de hueso, shock e hipertensión endocraniana. ¿El paciente tiene algo de todo esto? Obviamente tiene que ir a un centro de trauma, porque va a haber que estabilizarlo. ¿Sí? Por último, aparece la letra E, donde hablamos de la exposición y el control de la hipotermia. Y acá vamos a retirar la ropa al paciente y lo vamos a abrigar. Y es muy importante el manejo del dolor, ¿está? Y acá se pueden discutir un montón de fármacos, que el que más se usa es el fentanilo, porque tiene mayor efecto que la morfina y mínimo efecto hemodinámico. Ay, Alejandra, ¿qué me estás pidiendo? No tengo fentanilo. Bueno, hacele morfina, ¿sí? No le tengan miedo a controlar el dolor del paciente, porque un paciente que tiene dolor es un paciente que se va a mover, es un paciente que no va a cooperar, ¿ok? Solamente lo que hay que tener muy en claro son digamos, lo que quiero lograr y cuál es el efecto adverso que el medicamento me puede generar, ¿está? La morfina lo que nos tiene es que nos puede generar hipotensión arterial y entonces ahí tengo un problema. Pero también recuerden que es muy importante la empatía que uno logra con su paciente. Entonces, a veces el solo hecho de presentarse, explicar lo que se va a hacer, estar atentos a las preocupaciones también que tiene el paciente, ayudan a calmar el dolor y obviamente eso también nos permite trabajar a nosotros de una manera mejor. Bien, bueno, hasta acá repasamos todo valoración primaria. Fíjense que mi valoración primaria o lo que yo les propongo es una valoración más de características, que en ningún momento hablé de números, sino solo fue de rápido, lento, poco, mucho, el color, la temperatura, y con eso tomé decisiones.
que cuando leíamos el caso, leímos y ya todos nos dimos cuenta que era un paciente que estaba grave sin saber ningún número. Entonces, ese paciente hay que estabilizarlo hemodinámicamente y después lo reevaluamos. Si todo está bien y tenemos tiempo porque ya las tendencias parece que se estabilizaron, empezamos con lo que es una valoración secundaria, ¿sí? Que la valoración secundaria siempre inicia con la toma de signos vitales. Ahí sí vamos a tener números y vamos a empezar a tener un poco más información. ¿Acerca de qué? De signos y síntomas del paciente, porque vamos a hacer un examen físico de cabeza a pies, si el paciente tiene alergias, medicamentos, ha estado operado, ¿ok? O un poco más de información de cómo fueron las cosas. No siempre vamos a tener la posibilidad de hacer una valoración secundaria, ¿sí? Y eso no significa que está mal, significa que el paciente no dio tiempo a llegar a una valoración secundaria. Entonces, ¿qué es importante con esto? Y que para mí es lo más importante y en lo que nos tiene que quedar siempre en la cabeza, es que la oxigenación del cuerpo es lo más importante, tanto en el prehospitalario como en un shock room o en una guardia, ¿tá? Lo más importante es que la hemorragia, o sea, el shock hipovolémico es la causa más frecuente que van a padecer estos pacientes, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar y reparar. Es decir, yo veo algo que está mal, intento solucionarlo, ¿sí? Y no me muevo de eso que estoy haciendo hasta que no está controlado, ¿sí? No sigo, si yo estoy en la A, pero de pronto, no sé, puse un vendaje compresivo y veo que sigue sangrando, no avancen a la B, vuelvan a solucionar el problema de la X, ¿está? Porque si no, lo que van a hacer es, nunca van a poder correr al paciente con ventaja y le va a terminar yendo mal, ¿está? Porque siempre hay que enfocarse en mantener la oxigenación y la perfusión del cuerpo y lo que encuentro, lo arreglo. Recuerden que todos los signos clínicos que les muestra el paciente es información y es información que tengo que usar yo para tomar decisiones. Y a veces esos datos requieren de este repaso rápido fisiológico para poder entender. Muchas veces en los que hacemos emergencias no sabemos cuál es específicamente la patología que está descompensando al paciente. O sea, no le puedo poner el sello de esto sí es un shock hemorrágico por un traumatismo hepático. O sea, no sé. Para mí es un shock hemorrágico porque el problema lo tiene en el abdomen. Punto. O sea, si yo no logro perfundir a ese paciente y que llegue al quirófano para hacer un tratamiento no operatorio, se va a morir. Entonces, ¿de qué me sirve ponerme yo a querer saber qué le sangra si no lo puedo estabilizar hemodinámicamente? ¿Sí? Son pacientes que, obviamente, como van a estar graves, hay que estarles al lado y reevaluar, y reevaluar, y reevaluar, y siempre estar pillos en esto de mirar las tendencias más que los números, ¿sí? Y acuérdense siempre que para cualquier emergencia es necesario el trabajo en equipo, ser rápidos, obviamente tener como mucha sospecha clínica, unir criterios, porque a veces no significa que haya que escuchar solamente al líder o al médico del equipo, nos tenemos que escuchar entre todos, ponernos metas claras y una vez que pasó el momento agudo, poder sentarnos todos y ser autocríticos de lo que hicimos para que no nos vuelva a pasar con otro paciente. Porque sí, y pasa, y a mí me sigue pasando, uno aprende más de lo que se equivoca, ¿sí? Una vez que se puede sentar a reflexionar de eso, y entonces la próxima vez que le pasa, trae toda esa experiencia y obviamente mejora. Y si nosotros mejoramos, lo que hacemos es disminuir la morbimortalidad y estamos haciéndole un bien a la sociedad. Ya nada, hablé un montón. Espectacular, Ale. Súper claro, yo creo que todos nos quedamos enamorados de esa charla. Me pareció fantástica, la verdad, en serio. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, tu predisposición, haber hecho el PowerPoint para nosotros. Valoramos mucho, la otra vez lo decíamos a todos los que se prestaron para hacer el curso, porque
es ad honorem, entonces todos le ponemos buena voluntad, tiempo, esfuerzo, para que todos nos podamos mantener capacitados siempre, así que te súper agradecemos. Ahí recibía comentarios, che, qué buena clase, no sé qué, así que te lo hago explícito, que estuvo buenísimo. Aprovechemos que está Ale un ratito más para no robarle más tiempo, si tienen preguntas puntuales para hacerle. Igual después vamos a tener el taller donde ahí vamos a exprimirlos, pero bueno, aprovechen, no sé si tienen preguntas. Vamos, tímidos. Yo tengo una pregunta, Ale. En Ujú. Surrey nosotros tenemos 2 máscaras laringias que están Sí. hiper vencidas, no importa, están embolsadas y qué sé yo, de últimas se usarán, pero ¿cuáles son las que sí o sí, digamos, cuáles son los números que sí o sí deberíamos tener? La otra vez, después de la charla que tuvimos, hoy tenemos un desfibrilador que hacía años que no teníamos, así que nada, primero un aplauso a la gestión que lo logró, segundo que nosotros estamos capacitándonos para mejorar nuestro lugar de atención y de esa forma disminuir un poco el estrés cuando uno trabaja, que aparte ya la guardia es estresante y no tener recursos te estresa más. Así que como para que no des un checklist de cosas relacionadas a la vía aérea que sí o sí tenemos que tener. Así como que lo que se te venga, hoy estuviste nombrando, pero bueno, cosas que podamos anotar para que la gestión se Sí o ocupe de eso. sí, sí o sí hay que tener ambú y máscaras. Máscaras faciales de todos los tamaños y de las que se pueden inflar y desinflar. O sea, si vos tenés un ambú, vos podés manejar la vía aérea del paciente. De hecho, es todo, es siempre, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, quería practicar intubar, 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 intubar. Y hoy, que estoy del otro lado, que me pongo a pensar, hoy pienso, no todo Glasgow menor de 8 se intuba, porque uno empieza a priorizar otras cosas. Eh, y esto es, bueno, listo, ¿cuándo lo practiqué? Y colocar un tubo endotraqueal. Necesito un acceso venoso, necesito sueros, necesito medicamentos, necesito poder resolver los efectos adversos de los medicamentos que yo decida poner. Necesito, si hago el tubo me queda chico o grande, necesito tamaños. Y si me mando alguna macana, tengo que saber resolver eso. Entonces, para decir a qué copada Alejandra que intubó, ¿me arriesgo a poner un tubo o hago otra cosa? O mejor sé usar la máscara y el ambú y lo llevo al hospital donde hay gente que sabe, tiene más tiempo, más tranquilidad y lo hace todos los días. Muy buena. Después, Sí. no, es como durísimo. Uno empieza, o sea, empezás a jugar con un montón de cosas, pero ¿cómo llegás a ese punto? Esto de que te digo, de poder ser autocrítico con el equipo con el que trabajás, de no tener miedo a quien sea, che, te estás equivocando, la estás cagando, estás pensando mal, ¿por qué hiciste esto y por qué no hiciste lo otro? Más experiencia, uno ya se mandó más macanas, lamentablemente, te empezás a rodear de otra gente y ya manejás las situaciones distinto. Máscaras laringeas y deberías tener de todos los tamaños, porque a no todas las personas le podemos poner la misma máscara. Entonces, si tenés adultos, tenés que tener 3, 4 y 5, porque va por peso. Y bueno, las pediátricas van 1, 1,5, 2, 2,5. Ok. Con que No tengamos tenés más. una de cada una, ¿Eh? sería lo más práctico. Yo pienso, nosotros, Serri, tenemos al 107 que lo tenemos cerca, digamos, y de hecho nos han facilitado a ustedes un montón de veces cuando hemos tenido cosas que no hemos podido resolver. Pero Cabildo, por ejemplo, que ahí tenemos referentes de Cabildo, está Juan, ellos son todo, digamos, y estamos a Bueno, 40 ay, minutos, bueno. 50 minutos. Ponele, en ese caso, vas con un paciente que tiene obstruida la vía aérea y hay que traerlo de Cabildo a Bahía. Ok, ¿le puedo permeabilizar con ambú y con máscara porque lo sé usar? Sí, acá empieza a jugar esto, principio versus preferencia. ¿Le va a servir todo? ¿Le sirve una oro? ¿Le sirve solo el ambú? ¿Le sirve la máscara laringea? ¿No? O si puedo poner el tubo. ¿Cuál de todas esas opciones ustedes creen que va a ser la mejor opción? Obviamente el tubo endotraqueal, ¿no? Pero supónganse, no tengo fármacos. Listo. De todas esas, la mejor opción es la máscara laringea. No me da una vía aérea definitiva, pero sí me permite como una permeabilización más profunda de su vía aérea. Si la tienen, va a ser la mejor opción para Cabildo. Si no la tienen, la mejor opción va a ser una oro. Y si no la tienen, la mejor opción va a ser el ambú. Entonces, siempre, bueno, si podemos tener todo disponible, tengamos todo.
Ahora, si no tengamos todo, siempre vamos a tratar de elegir lo mejor para el paciente. No te sirve nada que Cabildo tenga una máscara 5. ¿Qué la haces? Ale, una consulta. ¿La máscara laringea te da un tiempo de hasta 3 horas aproximadamente? ¿No? No. Vos lo único que sabés ahí es que esa vía aérea no está definitiva. Después lo Claro, único que hace, o sea, imagínense un tubo, yo siempre digo, o sea, me escuchan hablar mis profesores de la universidad y me matan, pero imagínense un tubo, desobstruyeron la lengua con la posición y los otros van metiendo cosas adentro de la boca hasta llegar lo más próximo al pulmón para que la tubería esté limpia. Cuanto más compleja es más profunda, que sería el tubo endotraqueal. Después no hace absolutamente nada. No es Vivi como el torniquete, que vos me decís, sí, pones un torniquete y estás generando isquemia circunferencial de no solo de las arterias y las venas, sino que también estás apretando los nervios y estás haciendo Ujú. isquemia en los nervios, que es lo más importante a la hora del torniquete. Bien. Alejandra, perdón, yo quería hacer por ahí, no una pregunta, sino a ver más que nada si podías reiterar, porque me colgué un poquito en una parte y no me quedó claro cuando hacías referencia de que hablabas 2 de sangre, 2 de aire y 1 de Sí. hueso. Si por Ajá. ahí podés reiterarlo. Son, son las patologías así. A ver, ATLS te programa X, A, B, S, ¿sí? ¿Qué buscas? Cuando buscas la X, buscas hemorragias exsanguinantes externas, o sea, cohibir sangrados visibles. En la A, lo que te lo va a matar es la obstrucción de la vía aérea, entonces pensás qué cosas pueden estar obstruyendo ese panorama. En la B, pensás las 2 de aire, 2 de sangre y 1 de hueso, que son las patologías mortales que tenés que ir a buscar. Es decir, vas a tener que mirar, escuchar y auscultar para diagnosticar qué. Un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo o bolet costal. Son las 5 cosas más importantes que a mí me... Yo voy a la calle a ver un traumatismo de tórax, solo trato de diagnosticar eso. Después si tiene fractura costal, no me importa, o sea, eso no lo va a matar. Yo me seteo en esas 5. Cuando llegas a la C, te seteás en shock. ¿Cuál? Hipovolémico, que va a ser el más frecuente. Y cuando mires la D, hipertensión endocraniana. Ni siquiera, fíjate que cuando llego a la D, ni siquiera miro si tiene o no tiene foco neurológico. O sea, me importa que su cerebro llegue vivo al hospital. Nada más. Si no puede levantar una mano, un pie, ver el nivel en donde tiene, ok, es un poco más complejo. Necesitas entrenamiento, pero lo más importante es que el paciente llegue con cerebro. Después vemos si los cables están rotos a alguna altura. Porque si no tiene cerebro, no hay quien mande ni la frecuencia cardíaca ni la frecuencia respiratoria. Se murió. Tal cual, perfecto, gracias. No de nada. Antonio dice, ¿cuáles son los puntos para vía intraósea? El más frecuente es la tuberosidad anterior de la tibia, pero también se puede hacer en el húmero, en el esternón o en la cresta ilíaca. Pero lo más cómodo son las tibias, que puede ser proximal o distal. Bueno, ¿alguien más que quiera consultar algo? ¿O quiera hacer alguna acotación? Quiero consultar algo. Julia. ¿Cómo estás, Ale? Te hago Bien. una consulta que estás con el tema circulatorio, de no pasar fisiológico a chorro. Nosotros tenemos 40 minutos de viaje. ¿Cuál Sí. es el máximo? Es decir, No, porque bueno, nosotros acá, tenemos 15 minutos en la unidad sanitaria, se concreta, porque aparte de nosotros tenemos que concretar la derivación, es llamar a hospital, 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 que te digan no, 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 no. Bueno, listo, 15, 20 minutos, media hora. ujú, ¿Cuánto le paso en esa media hora y los 40 minutos que tengo de viaje? Porque para esto ya le pasé como 5 litros y medio. claro, bueno, no, bueno, acá, ahí no se hace más 20 por kilo, sí, podés hacer un bolo inicial de 20 miligramos por kilo, ¿sí? Ahora hay que pensar, ¿no? Si vos tenés un paciente chocado es porque hay una canilla abierta, Sí, ¿sí? Yo quiero pasar líquido para llenar la tubería y que ese poco oxígeno que hay circule cerebro, corazón y pulmón, ¿no es cierto? sí, pero no diluyendo todo, porque si Bueno, no, entonces no quiero diluir.
y no puedo pasar 3 litros. Sí, Lo que uno tiene que pensar es, bueno, listo, la canilla está abierta. Yo paso un bolo de 20 por kilo, ¿sí? O paso 500, un Baxter, y revalúo. ¿Revalúo qué? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, color de la piel, ¿ok? Si bien, con ese bolo, y el pulso. Si vos recuperaste el pulso radial, listo, sí, respirá. Y lo que tenés que pensar ahora es ver cuánto tiempo eso que vos pusiste lo mantiene. ¿Por qué? Porque si el sangrado no era muy grande, le das tiempo a que se haga el coágulo. Y si hace el coágulo, eso te alcanzó. Ahora, si vos echás líquido, sacás el coágulo. Entonces, la velocidad de lo que vos infundas también te permite pensar si la respuesta que estás teniendo va a ser transitoria, definitiva o nula. Y eso te habla de la velocidad del sangrado que tiene el paciente que no sabes dónde lo tiene. bien. Entonces es complejo. Vos me decís, bueno, pasale un bolo de 20, mandale tranexámico, porque el crash ahora hasta pacientes con trauma de cráneo se les hace. Paciente que está inestable, que tenga trauma de cráneo, politraumatismo por definición, meter el tranexámico, que lo que va a hacer te va a dar estabilidad en ese coágulo. ¿Ustedes ¿Por qué? tienen? ¿Eh? ¿Ustedes tienen? Sí, tenemos. No es caro. No es caro, tenés las ampollas y le metés 2 gramos. Ya ni siquiera pensás, le pongo uno y después cuando llego que le cuelguen. No, metele los 2 gramos. ¿Qué tenés que saber? Que da hipotensión. Nada más. La velocidad de infusión te va a dar hipotensión. Y que de partida, si vos estás manejando un paciente de trauma, va a estar hipotenso porque se mueren de shock hipovolémico. Bien, Es como, antes, esto es como, si lo pensamos, es un poco más desordenado, porque agarrás una cosa y te saltan 5 cabos del resto de la fisiología del paciente. Pero, ¿es más difícil? Sí, es más difícil de interpretar y de pensar, pero una vez que se te metió en tu cabeza, lo usás para cualquier patología, porque nos lo enseñaron a los emergentólogos, nos lo enseñaron para trauma, pero hoy lo usamos para cualquier sistema del cuerpo. O sea, el paro cardíaco lo pensamos igual, la anafilaxia igual, shock de otro tipo igual, arritmias, o sea, porque vuelvo a lo mismo, las células para vivir necesitan oxígeno y perfusión. Entonces, y más si hacemos guardia, no nos interesa llegar al diagnóstico definitivo, no va a ser nosotros lo que lo vayamos a resolver. Nosotros le vamos a dar el paciente en condiciones para que lo resuelva el especialista. Listo. Y si el paciente está estable, respiren y que venga el especialista y que se fije, que lo estudie, que lo trate y demás. O que vaya a ver al médico de cabecera y ya está. ¿Entienden? Pero bueno, hacer eso, ese proceso lleva un montón de años. No es fácil y todos dudamos. O sea, yo llevo 10 años y hay veces que digo, no sé qué carajo tiene, por favor, alguien que me venga a ayudar. Y esto, y aprender a mirar entre todos. Muchas veces enfermería o hasta el admisionista que lo anota y te lo pone como verde o amarillito, al rato viene y te dice, che, me parece que no está bien. Entonces somos un equipo donde cada uno lo razona, lo mira y su experiencia hace que tome decisiones. Entonces, nutrámonos de eso también. Muy bien. Ácido tranexámico en el checklist. ¿Sí? Torniquetes también se pueden conseguir y no son caros. Y yo creo que donde entremos todos en el círculo de tener, después es más fácil, porque hoy por hoy también, no sé si les pasa con los collares cervicales, tienen esos de 2 partes, los Philadelphia, y ahora ya se están usando stiff neck, que hay muchos lugares que no te lo quieren dar porque después no tienen reposición. Pero bueno, si todos como vamos hablando el mismo idioma y apuntando a lo mismo, va a ser más fácil. Sí, tal cual. Bueno, si nadie más tiene preguntas, la liberamos a Ale y nos encontramos. Vamos a mandar un mail con la gente de White. Cerri Cabildo ya está porque cede, así que espero que nos traten bien. Juan, ponete las pilas.
Y nos vamos a encontrar el 1 a las 10 de la mañana en Cabildo, perdón, y sale el colectivo a las 9 de la mañana desde Secretaría de Salud para los que son de White y Cerri, como para que ya sepan el dato. Igual les vamos a mandar un mail, me ocupo hoy o el finde, para que estén avisados, ya el lunes van a estar avisados quiénes son los que le toca el primer turno taller. Si no hay más preguntas, damos por cerrada la clase y bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Ale, en serio. Ah, sí, María y Jorge dice llevar ropa cómoda. O sea, Bueno, zapatillas para poder arrodillarse, moverse y no estar pendiente de que se me cae de los bolsillos, me corran, me aprieta, nada de eso. perfecto, ropa cómoda para todos entonces. Bueno, nos Bueno, vemos. Muchas gracias a todos, gracias Ale, gracias Jorge si anda por ahí. nada. Nos vemos el 1 de noviembre.